¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en el tercer día de actividades de este gran Congreso Automotriz Clauto. Mi nombre es Ricardo Vivero, director general de Clúster Industrial, y el día de hoy nos complace presentar a María José Treviño. Ella es directora general en Acclaim Energy en México. Y hoy nos viene a compartir el contexto actual que habla del tema de sustentabilidad energética en la industria automotriz, además de los principios ambientales, sociales y de gobernanza, además de cómo podemos aplicarlos en toda la cadena de suministro. Si durante la sesión les surgen algunas dudas, no duden de comenzar a colocar sus preguntas en el chat. Me permito compartirles su semblanza. Adelante. María José Treviño, directora general en México de Acclaim Energy, empresa de consultoría que apoya a grandes consumidores de energía a diseñar e implementar estrategias de suministro de electricidad y gas natural. Este año fue reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de los negocios en México por expansión. Pues vamos a entrar en materia y es un gusto estar conversando con María José y queremos comenzar para todos los que nos escuchan y están presentes en el Congreso, que no están tan inmersos en el tema, vamos a conocer un poco y me gustaría iniciar este conversatorio, María José, con preguntarte cuáles son esos criterios en la cuestión ambiental, social y de gobernanza y qué tipo de inversiones atraen estos ecosistemas para que permitan, pues, de alguna manera, estos factores desarrollarse. Primero que nada, muchísimas gracias, Ricardo, y al Clúster por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí presente en este evento. Les agradezco a todos su tiempo para escuchar pues esta presentación y esta charla entre tú y yo. Pues, si quieres, tengo una lámina para apoyarme. Si le dan a la siguiente. Les voy a dar un contexto muy general desde dónde vengo yo, para que se entienda de qué lado es la opinión. Nosotros somos consultores para altos consumidores de energía, totalmente imparciales, ayudamos a resolver estos retos, todos los retos en cuestión a suministro energético, en cuestión a la parte de administración de riesgos, de control de presupuesto, de selección de proveedores, de negociación, de análisis, etcétera. Ahorita nosotros estamos administrando más de 3,000 millones de dólares anuales en gasto energético para nuestros clientes y muchos del sector automotriz. Entonces, desde el lado del consumidor, trataré de compartir nuestro punto de vista. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué es ESG o ASG? ¿No? El famoso término ESG se refiere a Environmental Social Governance, por sus siglas en inglés. Y en español se refiere a los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Y esto lo han escuchado probablemente muy seguido últimamente. La responsabilidad social es el núcleo del ESG, ya que los inversionistas, los consumidores, las ONGs se unen para garantizar que las empresas estén aplicando las mejores prácticas al operar sus negocios, ¿no? Independientemente del país en el que se encuentren. Y hoy en día muchas firmas de inversionistas están buscando que se cumpla con este tipo de principios que impactan a las decisiones de inversión ESG o ASG. Y esto se está convirtiendo en una práctica común porque se cree que producirá el éxito comercial a largo plazo. Es decir, al aplicar iniciativas que se alineen a este concepto, se estará generando valor para todos los stakeholders internamente, como empleados, inversionistas, clientes, proveedores, etcétera, también hacia afuera. Entonces, a la comunidad donde están, a todos los que los rodean. Y esto permite que las empresas puedan atraer inversiones mediante el desarrollo y la entrega de informes de desempeño transparentes que hablan de su enfoque, de su desempeño y de su impacto social. Entonces, ASG es una nueva herramienta que los inversionistas están utilizando en su proceso de toma de decisiones. Súper importante
y crítico esta gestión medioambiental, la gestión eficaz de los desechos, la contaminación, la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten. Son cuestiones muy importantes que las empresas de inversión están evaluando cuando voltean a ver el índice de su empresa. Y si bien el medio ambiente es solo un factor, también analizan cómo la empresa trata a las personas, a sus empleados, a sus proveedores, a sus clientes, el respeto a la inclusión y la diversidad que tienen dentro de sus empresas, en los consejos, las condiciones de trabajo en las que operan los empleados, las comunidades locales donde operan. Y cuando se trata de lineamientos, están analizando políticas corporativas también, como estrategias fiscales, donaciones, inversiones, cabildeo, enfoque en medidas que combaten la corrupción y el soborno. Entonces, también es importante considerar que si bien esto es una tendencia en evolución, sabemos que los programas ESG están atrayendo capital adicional, como tú mencionas, especialmente entre los inversionistas más jóvenes de hoy. Entonces, cada vez más personas ven los principios ESG como un precio a pagar por su lealtad y su compromiso. Y anticipamos que esto seguirá creciendo. Los stakeholders buscan asegurarse que el equipo de liderazgo y del consejo estén invirtiendo en una variedad de iniciativas que evitarán experimentar huelgas, multas, desafíos de entidades gubernamentales, efectos negativos al medio ambiente, etcétera, ¿no? Y si una empresa está invirtiendo en personas, tecnología, sistemas y procesos con ESG en mente, probablemente estará preparado para construir una marca sólida y disfrutar de un crecimiento a largo plazo. Ahora, ¿por qué hay tanto interés de los inversionistas y las instituciones financieras? Ambos sabemos que las empresas pueden y deben de desempeñar un papel clave en la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Es uno de los conceptos que engloba a ESG. Y si bien esto puede parecer radical para algunos en este momento, es una tendencia que la mayoría está considerando para inversiones futuras. Y en la actualidad, los gobiernos como Japón, Suecia, los Países Bajos, están analizando cómo y dónde colocar sus fondos de pensiones en función de cómo las organizaciones están respondiendo a estos principios de ESG. Y entonces, esto no es una estrategia de inversión de 1 a 5 años. Estos propietarios de activos buscan inversiones a largo plazo. Y en México, por ejemplo, vemos que estos proyectos toman tiempo en desarrollarse. Entonces, las decisiones se tienen que tomar hoy. Y existe una perspectiva cada vez mayor de que los inversionistas y el público quieren y están exigiendo a las organizaciones que sean más responsables ambiental y socialmente. Entonces, piensen en que muchas de las empresas automotrices en México que están conectadas aquí ahorita son públicas, son extranjeras, tienen un cliente importante que cotiza en bolsa, que está expuesto a este tipo de conceptos y busca cumplir. Entonces, la pregunta es, ¿quieres o no relacionarte y hacer negocios con estas empresas? Otros se van a estar preguntando lo mismo. Y entonces, como líderes de empresas, tenemos que tomar una decisión de cuál es nuestra postura y cómo actuar internamente en nuestras empresas. Así es, María José. Acabas de comentar algo muy importante. Estamos dentro de todo un ecosistema en donde prácticamente hoy todas las empresas, vamos a decirlas, están expuestas en el momento en que puedan dar estos pasos. Y la industria automotriz, que es a la que, por ejemplo, este congreso se debe y es la industria que nosotros estamos promoviendo, normalmente es una industria tan fuerte, tan líder, que los primeros pasos que dan ellos normalmente impactan la cadena de suministro. Entonces, en especial, esta industria automotriz, vemos que sobre todo las grandes armadoras se están comenzando a comprometer muchísimo con este tema, estos principios que tú mencionas, y principalmente en el aspecto de sustentabilidad energética. En tu experiencia, María José, ¿cómo interpretarías los resultados que se han tenido en esta materia hasta el momento, entendiendo que es un proyecto a largo plazo, como bien mencionas? Claro. Siguiente lámina, por favor. Mira, yo creo que la industria automotriz ha sido líder en este esfuerzo. De nuestros clientes, la gran mayoría de los que están realmente ejecutando estrategias concretas, proyectos concretos, ya con una meta sólida, son del sector automotriz.
Hay algunos otros sectores también que contaminan mucho y que también están empezando a realizar esfuerzos. Pero quienes ya están muy activos son la industria automotriz y es el momento para hacerlo. Entonces, vemos algo muy interesante que ha estado pasando a través de los años. Hemos visto que hay una evolución en lo que busca el consumidor. Entonces, primero vimos que todo el proyecto, o la sustentabilidad energética, iban a empezar a aplicar esfuerzos si hacía sentido en costo. Entonces, tenían que generar un ahorro, sí o sí, si no, no se metía. Luego transicionamos, que ahorita estamos parados la mayoría en este punto, al tema de sustentabilidad y costos, porque ahora sí les importa cómo generan energía o de dónde proviene la energía que les están suministrando, pero también tiene que hacer sentido de negocio, ¿no? Y ahora estamos empezando a ver a muchos que transicionan a que nada más es importante la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque ya existe esa obligación, ya hay metas. Y entonces, en un futuro vamos a empezar a ver que es sustentabilidad más confiabilidad, ¿sí? Porque la confiabilidad se va a empezar a ver conforme no se vaya dando inversión en la infraestructura eléctrica del país, ¿sí? Entonces, esto es algo que es una evolución natural, ¿sí? Es una evolución natural, es algo súper importante a considerar. Y es interesante también notar que en el punto en donde están la mayoría, todavía se puede conseguir ahorros yéndose hacia un proyecto sustentable. Estamos viendo ahorros entre un 10 y un 25% con energía renovable, en distintos esquemas, ¿no? Entonces, sí está sucediendo, sí es posible, aunque vaya, sí se puede hacer el business case, y al ratito veremos algunos business cases. Y en el tema de confiabilidad es algo que tienen que tener muy, muy en el radar, ¿no? En un futuro, a raíz de esta poca inversión que hemos visto en los últimos años en infraestructura eléctrica en nuestro país, se batallará con la confiabilidad del sistema y se empezarán a ver más y más apagones, flickers, etcétera, que afecten a su maquinaria, a los procesos y generen un costo importante. Eso se puede cuantificar, pocos lo hacen. Entonces, la generación en sitio puede brindar esa confiabilidad de suministro y puede ser sola, vaya, nada más independiente y pueden seguir con suministro de CFE o pueden hacer una combinación con un suministro a través del mercado, puede ser solar con almacenamiento o para cubrir varios aspectos, o el tema del mercado eléctrico mayorista, y entonces entran más esquemas, entran esquemas económicos, mecanismos comerciales, etcétera. Lo más importante aquí es que la sustentabilidad energética se ha vuelto una ventaja competitiva, pero poco a poco deja de serlo y se vuelve una obligación. Entonces hay que volver todo esto positivo. ¿Qué le deja a mi empresa? Ya lo platicamos en la primera pregunta de ASG, le deja inversión, le deja clientes, le deja competitividad, porque sí hace sentido de negocio todavía, por el costo de las tecnologías que van bajando, van en descenso de manera importante. Tienes mejor efecto social y ambiental, tienes éxito a largo plazo, porque ya está comprobado. Entonces, hay que cambiar ese chip, hay que dejar los miedos y vaya, es el futuro, es el camino que todos están tomando y deberán de tomar. Como bien dices, me encanta la idea que comentas, María José, de que esto es una cuestión también de cambiarnos el chip, el mindset, y que al final de cuentas nadie estamos exentos a comenzar a involucrarnos en esta nueva era, ¿no? Realmente, y precisamente derivado a esto, la industria automotriz tiene toda una cadena de suministros. Digo, ahorita a lo mejor nos estamos centrando en las grandes, ¿no? Lo que son armadoras, y seguramente las empresas tractoras, las Tier 1, pero toda la industria automotriz al final tiene un desarrollo de cadena de suministro. Particularmente los proveedores, seguir estos mismos principios, retos, ¿es aconsejable que comiencen también a asumir este reto? Bueno, siguiente lámina, por favor.
veamos las tendencias principales del sector automotriz. Actualmente vemos como principal punto el compromiso por reducir la huella de carbono interna, ¿no? Desde el corporativo es muy común que esto se les imponga. Y entonces es crucial empezar a acompañarse de un experto que los guíe a entender qué se puede en este mercado y qué es diferente a los demás. Porque juega la regulación, las reglas, los jugadores, la transparencia, la falta de estandarización, los tiempos para los permisos, los mecanismos comerciales, los riesgos, etc. Y entonces, después de entender todo, se empieza a armar el rompecabezas para cómo sí intentar lograr lo más posible esas metas de descarbonización de manera tropicalizada al mercado mexicano. Por otro lado, vemos compromisos de reducción de huella de carbono impuestos por terceros, por externos, ¿no? Es decir, lo que tú comentas, las armadoras, las empresas claves del sector automotriz que cuentan con metas agresivas y entonces permean toda la cadena productiva. Todos tienen que poner su granito de arena para que de esa forma la operación de uno impacte menos al otro en cuestión ambiental, ¿no? Y en ese sentido estamos viendo muchas auditorías a proveedores, ¿sí? Todavía no hay tanta estandarización del cómo se hace o lo que buscan, de qué se debe de preguntar, qué se debe analizar, etcétera. Siguen siendo bastante sencillas. Pocas empresas ya tienen lineamientos bien establecidos y creo que en la mayoría están en el punto donde están rebotando ideas y aprendiendo desde el corporativo o de otros países que ya están encaminados mucho más lejos que nosotros, ¿no? En México. Y entonces, por el otro lado, ¿cómo se debe de reportar? Esto es lo que está viendo toda la cadena. ¿Cómo se debe reportar? Sí, yo tengo un contrato de suministro. Sí, yo tengo programas de eficiencia energética. Sí, estoy midiendo esto o este otro componente. Entonces, ¿cómo se debe de reportar, no? Entonces, vemos muchas empresas que ya están contratándonos para hacer reportes continuos mensuales que sirven internamente para entender cómo van y hacer ajustes, o bien externamente para los corporativos, los bancos, los inversionistas, etcétera. O dos, auditorías in-house que se llevan a cabo durante varios meses cada año. Y esto lo estamos viendo mucho también. Muchas empresas ya están emitiendo bonos verdes, entonces hay que auditar también su cumplimiento. Todo esto lo debe hacer también un tercero para que le dé cierta validez, ¿no? Y un tercero, sobre todo, totalmente independiente, que conozca de la materia. ¿Por qué? Porque de nada sirve estar midiendo o reportando algo que no conoces. El valor agregado está en tratar de mejorar y aplicar y entender de acuerdo a la regulación, de acuerdo a los mecanismos comerciales, de acuerdo a la economía, que todavía el tema económico todavía se da, o sea, todavía se justifica el business case, aunque no consideremos que tengan la obligación también, todavía está el business case. ¿Cómo todo esto se puede buscar un sí, ¿no? El cómo sí lo aplicas. Entonces, la siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace realmente esto, no? Tienes que definir internamente qué necesita la empresa, ¿no? Internamente y externamente. ¿Qué te están pidiendo el corporativo? ¿Qué te están pidiendo tus clientes? Entender el perfil de riesgo corporativo, súper importante, ¿no? Nos pasa mucho que no tienen idea a lo mejor en México y empezamos el proyecto y luego sale que no, pues es que el corporativo no puede aceptar este tipo de cuestiones o este tipo de proyectos o este plazo o esta condición. Entonces, es muy importante este tema. La visibilidad de proyección de consumo. ¿Tienen planes de crecimiento? ¿Les afectó el COVID? Todos estos escenarios para poder entender qué viene. Definir cómo deben de reportar. Ustedes a lo mejor internamente ya llevan cierto control. Hay que ver también a tratar de aprovechar el esfuerzo que se está haciendo internamente y que se lleva haciendo por un tiempo. ¿Y qué te está solicitando tus clientes? A lo mejor hay más de un cliente que te está solicitando distintos estándares de reporte. Hay que ver qué se puede aprovechar con lo que ya tenemos y qué debemos de agregar.
Luego se diseña la estrategia de adquisición de energías renovables, porque me imagino que toda esta parte viene no tanto por el costo, sino por la sustentabilidad energética. Entonces, quieren generar, quieren buscar suministro, quieren definir si los certificados justifican su suministro. A muchos no les gusta este tema, pero si es suficiente para cumplir con objetivos internos, pues hay un mercado de certificados de energía limpia. ¿Hasta qué punto necesitas comprobarlo? ¿Necesitas comprobar y cumplir nada más con la ley mexicana o también de manera internacional? ¿Quieres generación distribuida o quieres suministro a través de un proyecto a gran escala, ¿no? Hay que definir la prioridad en cuestión de la sustentabilidad o costo. ¿Te importa que no ahorres? ¿Te es más importante la sustentabilidad o necesitas forzosamente ahorrar, ¿no? Entonces, ejecutas ya después la estrategia con todas las partes involucradas. Me refiero a finanzas, compras, legal, dirección, energía, mantenimiento, de todo. Todos necesitan estar en la mesa, bien enterados del proyecto, porque a todos les afecta en cierto sentido y tienen que tener ese buy-in para poder sí hacerlo un proyecto exitoso, porque no es a corto plazo. Entonces necesitamos ese esfuerzo interno. Tiene que ver la regulación, se tiene que hacer una licitación. Ahorita actualmente en nuestras licitaciones están participando alrededor de 32 suministradores calificados, más las empresas que realizan proyectos de generación distribuida en sitio. Son muchas, la competitividad es muy grande actualmente. Necesita hacer un análisis financiero y de riesgos. Es crítico esta parte para poder entender qué quiere decir cada oferta, ¿no? No nos podemos esperar a que pienso que esto es lo que quiere decir, me dijo el suministrador que esto es lo que quiere decir, pero no te vas a dar cuenta hasta la primera factura que recibas en un año y ahí ya es demasiado tarde, ¿no? Ya se pasó el tiempo. Entonces hay que hacer un análisis muy, muy, muy sofisticado en ese sentido. Es también un análisis cualitativo de los proveedores. Hay algunos de la industria automotriz, de hecho, y de otros sectores también, que les ha pasado que los mandan a tarifa de último recurso estando en el mercado eléctrico mayorista. Ha pasado muy poquitos. Pero toda esta parte hay que evitarla y tratar de hacer ese análisis cualitativo para entender quién es quién, qué capacidades tienen, técnicas financieras, cómo soportan tu oferta, tienen credibilidad, ya han hecho proyectos, experiencia en otros mercados, ¿no? ¿Cómo le hacen en cuestión a la transición? Súper importante la transición de CFE al mercado o de CFE antes autoabasto. Los que están en autoabasto al mercado, a establecer un proyecto de generación distribuida. Es bien complejo. Ahorita los tiempos están muy alargados por tema de COVID, por otros temas también. Y entonces, ¿cuál es el cronograma estimado para que ustedes también tengan planeación de este proyecto? Luego, la administración del contrato, administración de precio-riesgo, auditoría de facturas y la medición de los resultados. Es decir, no nada más la auditoría de facturas cada mes para verificar que sí te están cobrando correctamente, sino también medir las emisiones evitadas a través de este esfuerzo. ¿Por qué? Porque cada mes tienen que ver en dónde están parados y cómo van contra la meta, ¿sí? Este tipo de proyectos realmente genera un esfuerzo bastante importante, interno y externamente. Entonces hay que hacerlo exitoso y hay que comprobar ese éxito. Y precisamente ahorita nos acabas de comentar, o bueno, nos acabas de explicar realmente que todo esto es un proceso en el que entre más detallado, pero sobre todo más se conozca el proceso que debe de seguir una organización o una empresa, pues realmente puede ser el nivel de éxito que pueden tener al implementar este programa, esta prioridad que realmente ya se convierte para muchas empresas. Pero como todo escenario, pues creo que también es muy sano que las empresas puedan conocer cuáles pueden ser esos riesgos de mercados e incluso en regulación, ¿no? En temas de auditorías, ¿no? A los que se podrán o se tendrán que enfrentar
en el momento que comiencen en este proceso para buscar este tema de sustentabilidad energética. Ahí que es donde se empieza a poner interesante este asunto para una organización. ¿Qué pudieras de alguna manera recomendar a las empresas? Creo que tenemos una pequeña falla técnica aquí con el audio. Ahorita lo vamos a... ¿Pueden pasar la lámina? Perdón, estaba en mute. No, no te preocupes, adelante. Ya, muy bien. Pues a ver, ¿cuáles son los riesgos de mercado y regulatorios? Hay 3 puntos en donde se deben de evaluar los riesgos. Uno, cuando están evaluando cómo diseñar la estrategia, y luego cómo están evaluando las alternativas y cómo cada riesgo le impacta a cada oferta. Y la tercera es igualmente importante o más, es la administración de riesgos después de haber ejecutado el contrato de suministro. Entonces, si vemos los riesgos en general, uno por uno, es decir, uno, la exposición al precio, ¿no? Eso es pues, lo más lógico. Si estás firmando un contrato de suministro, te fijas en el precio. Y hay muchas exposiciones a las que pueden estar comprometiendo y están ligadas a las variables que pueden fluctuar durante el plazo del contrato. Y los contratos van de 3, 5, 7, 10 años para los que quieren hacer contratos a largo plazo. Luego, en el mercado eléctrico mayorista está el concepto de congestión. Y a nosotros nos gusta explicar la congestión como si fuera una tarifa dinámica de Uber, ¿no? Que si estás en la Ciudad de México de negocios, si estás en Polanco y está lloviendo y quieres llegar al aeropuerto, pues te va a subir el precio porque pues, hay muchísimo tráfico, ¿no? Todo el mundo quiere llegar al mismo tiempo. Y entonces, esa es la congestión. Funciona similar, ¿no? Similar en cuestión energética, donde hay mucha demanda, donde hay poca generación, y entonces los suministradores básicamente optimizan esta parte desde los distintos contratos de cobertura de generación que tienen alrededor del país, y se optimiza conforme dónde van a entregar la energía, ¿no? Pero resulta que muchas veces se traspasa este riesgo al lado del consumidor. Y entonces hay que entender cuál es el riesgo que están asumiendo porque esto te va a impactar en el precio. Ya más y más suministradores calificados están compartiéndolo, ya sea asumiéndolo al 100% o compartiendo este costo. Todavía no hay manera realmente de cómo un consumidor pueda mitigarlo. Entonces todo va en la oferta y el contrato. Luego vamos al tipo de producto, ¿no? El tipo de producto, hay varios productos que se pueden utilizar, un bloque de energía, ciertos mecanismos comerciales que pueden protegerlos, de la subida y de la bajada, del consumo, pueden ser tarifa fija, puede ser un porcentaje de descuento contra la tarifa SFE, de todo un poco, ¿no? Entonces hay que entender cómo el perfil de riesgo, cómo el perfil de consumo impacta o es impactado o se puede ligar con este producto y cuál es el efecto a tu precio. Luego, el tipo de cambio. La mayoría de estos contratos son en dólares. ¿Por qué? Porque los proyectos están también dolarizados. La inversión, el financiamiento está dolarizado. Típicamente, si buscas un proyecto un contrato 100% en pesos, pues sí genera un sobrecosto en cuestión a los mecanismos de mitigación, ¿no? Coberturas. Pero básicamente puede ser híbrido, puede ser algunos componentes en dólares, algunos componentes en pesos, y hay que entender si internamente tienes una cobertura natural que pueda cubrir esto. El precio de combustible, si están en un contrato de heat rate, si están en un contrato ligado al gas natural, por ejemplo, pues pasa lo que pasó en febrero, y entonces
todos los precios se van al cielo, ¿no? En vez de generar un ahorro, puedes, si no estás bien protegido en ese aspecto, puedes generar un sobrecosto de contra lo que hubieras estado pagando con CFE. CFE obviamente también generó un impacto muy importante, pero va suavizando ese impacto mes con mes, ¿no? Luego los precios de mercado. Los precios de mercado básicamente son los precios a los que se pudieran estar exponiendo en precios de mercado spot, y necesitamos entender cómo consumen y cuáles son los mecanismos comerciales que te exponen a ese precio, en qué horas, para ver la oferta y la demanda y ver qué tanto más o menos vas a estar pagando y si puedes o no absorber ese riesgo, ¿no? Y hay otras variables, hay inflación, hay mecanismos comerciales, hay pisos y techos. Es bastante complejo cómo se estructura un precio final en la energía, ¿no? Luego la calidad del suministrador, para que no te manden a tarifa de último recurso, porque tarifa de último recurso, aunque últimamente a los que les ha pasado no les ha impactado tanto, porque la tarifa de último recurso no ha estado tan alta como hubiéramos considerado anteriormente, eso no quiere decir que siempre vaya a pasar, ¿no? Entonces, es un riesgo importante que te manden a tarifa de último recurso, ¿no? Entonces, la calidad del suministrador es importante. No, el ser el más grandote no quiere decir que es el mejor, ni el más chiquito el peor, ¿no? Es dependiendo de tu perfil que te queda bien a ti, ¿no? El plazo, ¿no? El plazo, todo lo que estamos haciendo ahorita, bueno, casi todo es 3 años y 5 años. Hay quienes nos piden, por este tema de la obligación energética, contratos a largo plazo. Son pocos. ¿Por qué? Porque dicen, es que ya es un tema de negocio. Yo me tengo que proteger y tengo que asegurarme de poder consumir energía renovable a tantos años. Entonces se cubren, porque si no, el impacto es de negocio. Luego, los términos y condiciones comerciales y contractuales. Irse directo al contrato. El contrato nada más sirve para cuando hay un problema. Siempre me dice un gran amigo abogado. Y es la verdad. Y entonces estos contratos deben de quedar blindados por la parte comercial, que es donde está el precio riesgo, y la parte contractual legal, que por supuesto esa es la chamba de los abogados. Entonces hacemos muy buena mancuerna para poder protegerlos, porque muchas de estas cláusulas están escritas para cambiar la oferta, para cambiar tu precio. Y entonces tienes que poder entenderlas para aceptar o negociar, ¿no? Y por último, el tema de la regulación. El tema de la regulación es crítico ahorita en nuestro país, y todo tenemos que entender exactamente cómo esa regulación o cualquier regulación impacta el contrato que estamos por firmar. Así es María José. Y también entender que es un tema que también dentro de o fuera de estos riesgos que de alguna manera se pueden comenzar a analizar desde el interior de una organización, pues también va a haber cuestiones políticas, económicas, que el objetivo no es ahondar tanto en el tema, ¿no? También, María José, quisiera preguntarte realmente cuáles son esos business case que tienes, esos casos de éxito que con algunas empresas puedas comenzar o de alguna manera transmitir a nuestra audiencia, porque evidentemente también esto se puede tratar de algo como desconocido para muchos y de pronto como que con ese sentimiento de pues cómo doy el paso y demás, ¿no? Pero entender que hay muchas empresas que ya lo hicieron y que no se trata tampoco de tamaños de empresas, sino que realmente de ordenar esta metodología, este proceso y comenzar a dar esos pasos. ¿Qué nos pudieras platicar acerca, como Acclaim Energy, qué acompañamiento han dado a empresas? Mira, quiero regresarme tantito, Ricardo, a un punto clave que mencionaste del riesgo regulatorio, ¿no? Y ese es el gran... Y ahí nos vamos a meter en el business case de cómo sí lograr el éxito aún con el riesgo regulatorio, ¿no? Es el
el elephant in the room, como dicen, ¿no? Obviamente existe, ¿no? Claramente está y seguirá. Y entonces, ¿cómo le damos la vuelta a esto? Nuestras empresas son dinámicas, ¿no? Y habrá que controlar lo que es controlable. Entonces, tenemos que seguir con nuestros negocios, porque si no, estamos en riesgo en cuestión de no poder disminuir uno de los costos principales de una empresa automotriz. Y como segundo punto, no poder cumplir con nuestra meta de sustentabilidad, que también puede impactar nuestro negocio. Entonces, algunos de nuestros clientes nos comentan que si no firman, por ejemplo, un contrato a largo plazo de energía renovable, están en riesgo de que su mayor cliente en México les deje de comprar y por lo tanto, si no aseguran esto, se tienen que salir del país, simplemente, ¿no? Entonces, suceden varias cosas a causa de esta incertidumbre regulatoria. Y lo quiero platicar porque sé que muchas de las empresas conectadas aquí de la industria automotriz están en estos puntos. Entonces, quiero poderles dar la vuelta y ayudarlos a entender el cómo sí pueden salir de ahí. Uno es el riesgo en autoabasto. El tema de autoabasto legado, los contratos legados que habían antes, es brutal, ¿no? La directriz es clara. Cancelemos el autoabasto. ¿Por qué? Porque es injusto. ¿Por qué? Porque se les da un beneficio adicional en transmisión y distribución. Se puede ver de muchas maneras distintas, justificar, defender, de todo, ¿no? Pero aquí lo importante es que esta incertidumbre o este riesgo en autoabasto está haciendo que empresas vayan migrando al mercado eléctrico mayorista de manera voluntaria, ¿sí? Todavía voluntaria. Y lo están haciendo solitos como consumidores de energía o a través del generador que también tiene permisos en suministro calificado y va migrando. Entonces, hay que entender una cosa. No hay capacidad suficiente en el mercado eléctrico mayorista para cambiar todos los que están de autoabasto al mercado. Entonces, habrá que pensar en oferta y demanda. Esto es un mercado. Entonces, el timing es crítico. El conocimiento para transicionar de un esquema a otro y de entender la estructura de costo de lo que implica eso y las exposiciones tan diferentes entre el mercado eléctrico mayorista y autoabasto es fundamental. Es el primer paso. Muchas de las empresas de aquí están en autoabasto. Entonces, los invito así a darse un clavado en ese tema. El segundo punto es limitar las renovables en el mercado, ¿no? En los nuevos proyectos de renovables. Entonces, la tendencia, si nos fijamos, de consumir en renovables va hacia la alza. La adquisición corporativa de energía renovable va hacia la alza. Otra vez, esto es un mercado, oferta y demanda. Entonces, hay que considerar, ¿ese precio va a ir hacia la alza? Ahorita todavía podemos estar ahorrando 10 a 25% con energía renovable. ¿Por qué no irías a buscar un contrato de suministro ahorita? Considerando que este proceso toma tiempo. Hasta que empieces el suministro, todavía falta. Entonces, hay que tener ese punto muy en el radar. Y tercer punto, la generación distribuida. La generación distribuida es 500 kilowatts en sitio o menor. Entonces, muchas empresas están incorporando la generación distribuida a su portafolio de suministro, ¿no? Para evitar ciertos trámites y sí poder poco a poco transicionar. ¿Por qué? Porque hemos visto que los que solicitan permisos para abasto aislado, para otros esquemas de generación más amplias, pues se batalla. Ahorita está bastante frenado ese tema. Entonces, aquí el punto es, las empresas no han parado y no pueden parar en ese aspecto. Todo obviamente de manera cautelosa y protegiéndose con términos y condiciones en los contratos, pero no pueden parar. Entonces, como parte del éxito, o sea, de los casos de éxito, ya tomando en cuenta estos últimos puntos, nos vamos a la siguiente lámina. Quiero hablarles de cómo está el estatus y el éxito que ha tomado y que ha tenido el mercado eléctrico mayorista. Por ahora, el riesgo regulatorio realmente no ha abordado el MEM, porque todos los jugadores están jugando en una misma cancha con una misma estructura de costos, ¿no? Calculamos
que ya hay más de 450 usuarios calificados registrados y han ido exponencialmente creciendo la lista. Digo, calculamos porque la lista ya no es pública, entonces a eso me refiero. Un registro puede contener muchos centros de carga o solo uno. Entonces estos 450 se pueden duplicar, triplicar, etcétera, o pueden ser tal cual 450, ¿no? Entonces, lo han ido adoptando este esquema porque el mercado ofrece productos con menores riesgos. Ya les comenté anteriormente, hay una lista muy amplia de suministradores calificados que están participando activamente y están firmando contratos y están realmente compartiendo riesgos con los consumidores. Hay la posibilidad de que tengan un suministro 100% renovable, hay la posibilidad de adquirir certificados de energía limpia, de que vengan las garantías de origen, de que se compren los IREX, de que todo esto pueda ser comprobado de manera internacional también. Un poco más cada vez, todavía se dificulta al 100%. Luego también el tema de mayor flexibilidad en condiciones económicas. Pues, todo se negocia, ¿no? Y más habiendo tanta competencia. Tienes mayor bilateralidad en cláusulas, entonces se comparte más el riesgo. Tú puedes asumir ciertos riesgos y otros que no van con tu estilo y con tu empresa. Entonces se puede negociar. Y hay un incremento en el número de suministradores calificados que están financiando o subsidiando el equipo de medición. Realmente el equipo de medición y de adecuaciones es el único costo que hay que hacer realmente para migrar al mercado eléctrico mayorista, y es una parte que cubre los requisitos del código de red, que tienen que hacerlo sí o sí, estén con CFE o estén en el mercado. Entonces, esto les facilita, ellos les facilitan esta parte económica para que no desembolsen al 100% y se arme este business case, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Y esta básicamente es mi última lámina. En nuestra experiencia, pues es específica, hemos apoyado a muchas empresas en el sector automotriz. De hecho, en el 2020 cerramos el año habiendo apoyado a casi el 20% de todas las empresas altas consumidoras de energía en México que han optado por un suministro privado de energía. Y entonces todas estas transacciones nos ayudan a ver lo siguiente, ¿no? Que se puede obtener hoy por hoy del 10 al 25% de ahorros. Y eso depende de cómo estructuras tu contrato, tu oferta, el tipo de producto, etcétera. No podemos generalizar porque para el vecino automotriz puede ser un producto o un esquema totalmente distinto y puede ser perfecto para ellos. Y es distinto para el otro lado, ¿no? Se puede hacer una combinación o optimización de generación más suministro, ¿sí? Entonces se puede lograr lo que ustedes quieran lograr. Tenemos clientes del sector automotriz que nos dicen, es que la directriz del corporativo es volvernos generadores. Ok, volverse generadores siempre y cuando haga sentido de negocio. ¿Cómo hacemos que sí haga sentido de negocio? Y en base a la regulación actual tropicalizada a México y de acuerdo a cómo es México. Entonces, buscar el cómo sí. Luego, la reducción de la huella de carbono. Puedes hacer todo esto y reducir tu huella de carbono. Cumplir con tus metas de sustentabilidad. Los medidores y las adecuaciones las buscamos el retorno de inversión entre 1, 2, 3 años máximo, ¿sí? Si no, ahí entra el punto de tienen que ustedes decidir si van por costo o van por sustentabilidad, ¿sí? Típicamente estos proyectos dan el retorno entre 1 y 2 años. Si es más, ¿te importa o no te importa? Es una decisión interna. El tema del cumplimiento de código de red te acelera y te forza internamente a tenerlo que cumplir, y 2, también te justifica el gasto, ¿no? Te ayuda a pagar, porque es una inversión importante la parte de código de red. Entonces, te ayuda a financiar esa obligación. Por la otra parte, puedes auditar tus facturas, estar seguro que sí te estén cobrando correctamente. Y hemos descubierto desde 10,000 pesos de errores hasta 3 millones de dólares de errores que no se había dado cuenta
el consumidor, por más de que tengan un equipo de energía, por más de que sean expertos, todo lo que típicamente hace una empresa es hacia el interior y es súper importante ese rol para nosotros podernos complementar y ver hacia el exterior, ¿no? Y entonces, ¿cómo se liga esta factura con el contrato, con los precios de mercado, con cómo se van moviendo las variables, etcétera? La administración de precio-riesgo. Las empresas están siendo muy exitosas en poder administrar ese precio-riesgo y sí mantener el éxito de su contrato, ¿sí? La medición de emisiones evitadas. Antes no se podía hacer eso, ¿no? En la tarifa de CFE, pues estás cumpliendo con lo mínimo ejercido por la ley, como todos, ¿no? Pero tú puedes ir más allá. Entonces, para mí, eso es ser exitoso, porque puedes cumplir hasta donde tú quieras. También las herramientas tecnológicas para tener visibilidad y control de consumo y presupuesto. Hay tecnología que estamos implementando para que también, además de todo este proyecto, internamente tengan visibilidad hacia su operación y entonces se hagan esfuerzos adicionales que generen ahorros. Y este acompañamiento continuo en un mercado tan cambiante. Pasó lo de febrero, la helada de febrero, pasó, en cuestión político, regulatorio, hay noticias todos los días. Esto cambia todos los días. No podemos nada más firmar un contrato y pensar que todo va a ser exitoso de aquí a que termine. Se tiene que administrar el contrato. Si no se administra correctamente, no es un proyecto exitoso, ¿no? Un contrato es dinámico, no porque hay un precio fijo, siempre hay algo más que lo impacta. Entonces hay que entender eso muy bien para así volver este proyecto exitoso. Y eso es, Ricardo. Básicamente es quiero haberles dejado el día de hoy con el sí se puede. Esta es la tendencia. Los invito a que empiecen a evaluar si no lo están evaluando. Si están sentados en un contrato de autobasto, hay que ver qué se puede hacer para mitigar riesgos, trabajar con su suministrador para hacer la migración al mercado poco a poco, entender bien cuáles son esos beneficios y maximizarlos. Así es, María José. Y sin duda es un tema que no podríamos finalizar ahorita en este lapso. Desafortunadamente, pues este bloque está a punto de concluir pues por el programa, pero sin duda vamos a estar en contacto contigo y la audiencia va a estar en contacto de alguna manera con nosotros para conocer un poco más de la información que nos acabas de brindar. No quiero despedir a la audiencia sin antes, tenemos dos preguntas que son las que podemos abarcar por tema de tiempos. Y la primera pregunta, ¿nos la pueden poner, por favor? Nos dicen, ¿a qué se refiere con lo que mencionó como auditoría in-house? Existen dos tipos de auditorías. La más práctica, a mi punto de vista, es lo que hacemos mes con mes, ¿sí? Que hacemos una auditoría mensual de facturas, una auditoría mensual de emisiones evitadas por el contrato de energía renovable, y listo, poco a poco vas viendo tu evolución. Una auditoría interna concentrada, se puede decir, es una auditoría que nos piden, ¿sabes qué? Yo no tengo nada de visibilidad hacia lo que ha estado pasando, tengo un contrato, vengan físicamente o no físicamente, o sea, puede ser de manera virtual, no tiene que ser in-house, pero audítenme a mí, ¿no? Auditen a todo lo que mis esfuerzos. Entonces se concentra en un par de meses, en unos 4 meses, donde se intercambian documentos, se analizan contratos, cumplimiento, todo esto. Es básicamente lo mismo, pero en distintos plazos o en distintos momentos. Ahora, una tercera auditoría que no mencioné, que es algo que nosotros hemos visto de muchísimo valor, es la auditoría de contratos actuales, especialmente los de autoabasto. Le hemos encontrado mucho valor. Encontramos, básicamente lo que hacemos es analizar muy puntualmente qué está pasando, ¿no? Ligamos cada 5 minutos de consumo con cada factura,
con los términos del contrato, con las fórmulas, con cómo se va comportando y verificamos, uno, que sí se esté cumpliendo por el lado del consumidor todo, ¿no? Todas las obligaciones y si existe un riesgo, cómo podemos mejorarlas internamente. Dos, que se estén realizando las obligaciones por parte del generador, que muchas veces no se están cumpliendo, que se hayan facturado correctamente las facturas. Ahí es donde encontramos esos errores tan significativos, los $3 millones y todo. Y entonces ya es muy tarde para poder recuperar quizás algunas cosas, ¿no? Algunos montos, pero sí puedes corregirlo hacia adelante. Y lo primero es entender la problemática, reconocerla, para poder sentarse, negociar, optimizar, ¿no? Ahora, muchos de esos contratos se firmaron hace mucho tiempo, bajo condiciones de mercado distintas a las del día de hoy. Entonces, se pueden hacer ciertas revisiones, mientras que siempre sea un ganar-ganar, que sea algo justo, no es, vaya, estas optimizaciones no están diseñadas para ser provechosas, al contrario, están diseñadas para que se haga lo justo, ¿sí? Y se descubren cosas súper interesantes y se analiza cómo se pueden ajustar estos contratos o hacer una transición hacia adelante, obviamente para que genere beneficios económicos. Muy bien, María José. Me comentan por tema de tiempo, no podemos abarcar la segunda pregunta, sin embargo, me gustaría que te la compartiéramos y le vamos a hacer llegar a nuestra audiencia y precisamente a los que nos están enviando las preguntas para que te tomes un tiempecito y nos respondas y se las podamos hacer llegar con mucho gusto. Sin duda es un tema que no vamos a realmente abarcarlo en una hora, es todo un proceso el que hay que entender, pero realmente nos acabas de dar como una perspectiva mucho más realista de los pasos que hay que seguir independientemente de la organización que nos representen o la organización de alguna manera que la audiencia en este momento esté presente. No quiero no quiero despedir a la audiencia sin antes agradecer realmente tu valiosa aportación, María José, y quiero concluir realmente con poderte entregar este reconocimiento virtual que ahorita en pantalla lo vamos a mostrar y dice así: el Clúster Automotriz de Guanajuato hace entrega del siguiente reconocimiento a María José Treviño por su valiosa participación en la conferencia Sustentabilidad Energética en la Industria Automotriz, realizado este día el 19 de agosto del 2021, firmado por el presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato, Rolando Alaniz, y Alfredo Arzola, director general. Así que no me queda más que agradecerte, un placer realmente haber conversado contigo, María José. Vamos a estar en contacto de manera constante y que también puedes estar en contacto con nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo, y a toda la audiencia. Cuenten con nosotros, me pueden enviar correo con cualquier duda que tengan y estamos a la orden. Muchísimas gracias, María José. Y gracias, audiencia. Nada más, rapidísimo. Invitarlos a que este Congreso Automotriz Clauto sigue, no finaliza el día de hoy, tenemos todavía nuestra jornada de la siguiente semana, estamos en una nueva era en donde estas conferencias están impartiendo de manera virtual, nos encantaría que pronto ya podamos hacerlo de manera presencial, entonces todos los que están viendo nuestras conferencias pueden retomar las conferencias, están grabadas en la plataforma y no se pierdan nuestro segundo bloque de conferencias a partir del siguiente miércoles. Y no me quiero despedir sin antes también invitarlos. El Foro de Propiedad Automotriz se realiza del 6 al 10 de septiembre. Está la agenda abierta. Hay más de 113 empresas compradoras multinacionales a nivel nacional con presencia automotriz en México. Hay más de 300 requerimientos. Así que los invitamos. Aquí abajo se está compartiendo el correo, el teléfono, para que por favor no duden en inscribirse y aprovechar las oportunidades de negocio principalmente. Hoy, ante toda esta coyuntura y todo este año que venimos regresando de un año complicado, pues las oportunidades de negocio continúan y no queda más que aprovecharlas en este tipo de plataformas y en este tipo de eventos. Así que muchas gracias a la audiencia y gracias nuevamente, María José. Gracias.